Muy buenas tardes. El día de hoy estaremos viendo el tema de los prefijos y sufijos del castellano. Vamos a empezar primeramente a definir qué son los prefijos. Son términos que van delante de la palabra para modificar y crear nuevas palabras. Como por ejemplo, tenemos nuestra palabra base que sería presidente, pero la regla de los prefijos nos dice que el prefijo siempre va a ir delante de la palabra base. Entonces nuestro prefijo sería ex. Ex más presidente igual nos da a expresidente. Ahí tenemos una nueva palabra. Clases de prefijos. Tenemos primeramente el de negación. Estos agregan un significado contrario, como por ejemplo, ¿cuáles son los prefijos de negación? Tenemos des, in y a. ¿Cuáles son nuestras palabras bases? Tenemos confiar, creíble y normal. Al unir el prefijo más la palabra base ya tenemos una nueva palabra, los cuales serían desconfiar, increíble y anormal. También tenemos de lugar. Esto nos dice que indica el espacio, posición y lugar de algo. ¿Cuáles son estos prefijos? Son los siguientes: inter, sub y ante. Esos son nuestros prefijos. Y nuestra palabra base sería costal, marino y puesto. Y al unir esas dos tenemos un nuevo significado, que sería intercostal, submarino y antepuesto. También tenemos de tiempo. Se lo puede utilizar, dice, para referirnos al pasado o futuro. ¿Cuáles son estos prefijos? Son los siguientes. Tenemos el ante, tenemos el pre, tenemos el post y pos. Nuestras palabras bases serían ayer, escolar, parto. Y al unir estas dos tenemos una nueva palabra, que sería anteayer, preescolar, postparto, posparto. También tenemos el de intensidad. Nos dice que se refiere a algo que es mayor o superior que otra cosa. Como por ejemplo, ¿cuáles son estos prefijos? Tenemos el prefijo hiper, el prefijo super y el prefijo vice. Y nuestras palabras de base serían actividad, mercado, presidente. Y al unir estas dos tenemos hiperactividad, supermercado y vicepresidente. También tenemos otros prefijos, los cuales son la re, se refiere a una repetición, como por ejemplo, reintentar. Tenemos otro prefijo que es el multi y pluri. Nos dicen que estos expresan variedad. Entonces ponemos plurinacional. Otro prefijo es auto. Nos dice que señala que es hecho por uno mismo o de uno mismo. Por ejemplo, autonombrar. Ahora vamos a definir qué son los sufijos. Los sufijos son términos que se añaden al final de la palabra para formar palabras nuevas. Como por ejemplo, los prefijos nos decían que se ponían delante de la palabra. Ahora los sufijos es a lo contrario. Ponemos después de la palabra base. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra flor, que sería nuestra palabra base, más el sufijo, que sería el sufijo ero. Igual, uniendo los dos nos daría la palabra florero. La palabra flor se define como el órgano reproductor de las plantas, y al añadir el sufijo ero, este cambia de significado dando lugar a un florero, que es un recipiente en el que se colocan las flores. Tenemos también clases de sufijos. El primero son los sufijos que forman nuevas palabras. ¿Cuáles son estas? El ista y dor. Estos forman sustantivos, como por ejemplo oculista o colgador. Otro de los sufijos son el oso y osa. Estos añaden a la palabra para formar adjetivos. Gracioso o graciosa.
También tenemos el sufijo ería, que indica el lugar donde se ejerce un oficio. Por ejemplo, zapatería. El sufijo ura indica cualidad, como por ejemplo finura. Ahora vamos a ver los sufijos que añaden significado afectivo o expresivo. Dentro de estos tenemos el sufijo ita, que es un diminutivo y expresa cariño. Por ejemplo, abuelita. El sufijo aso, que indica admiración, pero este sufijo es un aumentativo, como por ejemplo buenazo o rodillazo. Y por último tenemos el sufijo ucha, que es un sufijo despectivo y expresa desprecio. Por ejemplo, flacucho o debilucho. Es muy importante, queridos estudiantes, conocer el manejo de los prefijos y sufijos que nos van a ayudar a identificar nuevas palabras. Entonces, con eso hemos culminado con nuestra sesión y muchas gracias por su atención.